Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Fernanda Pereira Suárez. Soy alumna de Relaciones Internacionales. Les estaré compartiendo conceptos y temas de la materia de Teoría Política número 2. La política. La política es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. La ciencia política es una disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos. La filosofía es un conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. La ciencia social es un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. La teoría es un modelo de explicación de una parte de la realidad. REC es la reunión de embajadores y cónsules. Según el REC 2019, se definen las directrices de política exterior de México y las tareas prioritarias para seguir fortaleciendo la posición de México en el entorno global. La política como actividad humana. Durante el desarrollo de la organización social, el hombre ha realizado una serie de actividades vinculada a la toma de decisiones, de manera grupal y con la regulación de las relaciones de gobernantes y gobernados, entre quienes sustentan el poder y quienes lo acatan. El fenómeno de mando y dominio ha llamado la atención de los que estudian la conducta humana. Según Aristóteles, catalogaba al ser humano como un hombre político por naturaleza. El concepto de la política deriva de la palabra griega polis o politics, que define a lo perteneciente a una ciudad. Según los griegos, polis se refería a la comunidad integrada por un conjunto de hombres que residían en un territorio determinado. Según Jean-Jacques Rousseau, la política es una actividad humana en un entorno social por el bien común. Según Karl Marx, la economía resuelve la necesidad de supervivencia y la política atiende las necesidades organizativas de los hombres. Colectividad se da por un conjunto de hombres que residen en un determinado territorio. Existen dos niveles de política: micropolítica, que son las relaciones interpersonales, y macropolítica, que son las relaciones mediatizadas. Un ser político está conformado por la parte social, cultural, economía, el arte y la política. El hecho político es una actividad social que se refiere a las relaciones interpersonales de poder que se establecen en una colectividad humana. Entre las disciplinas que se relacionan con la ciencia política está la filosofía política, la historia política y la ciencia filosófica. La sociedad es el conjunto de personas que se encuentran sometidas a un poder común. La ciencia política se nutre de diversas ciencias y disciplinas que le auxilian en su labor de crear las condiciones necesarias para el desarrollo y el fortalecimiento de las personas que habitan en un estado. Para poder entender qué es la teoría política, se necesita saber qué es el poder y el Estado. El poder es el elemento más importante de la conducta humana y el Estado es el elemento más importante de urgencia tradicional para el ambiente natural, para los estudios políticos. El orden social se refiere a la estructura establecida que crea diferencias jerárquicas y económicas entre los integrantes de la sociedad. El rol social es un conjunto de comportamientos que se espera que el acto social cumpla conforme a su estatus social. El partido político es una organización cuya finalidad es competir para alcanzar el poder. Según el pensamiento político antiguo, Grecia y Roma fueron, junto con Egipto, las primeras organizaciones humanas que logran consolidar un estado fuerte y con una ideología y nacionalismos propios, que no desaparecen con el fin del Estado griego y romano. Los griegos vivieron la primera forma de gobierno democrática de la que se tiene registro. Los sofistas se les otorgó el nombre del vocablo sofía y eran hombres que viajaban por Grecia ofreciendo su conocimiento por el pago de las lecciones. El gran interés de Sócrates lo constituyeron los temas de la ética y justicia verdadera, quien poseía la convicción de que la virtud es conocimiento y por lo tanto se puede aprender y enseñar. Las bases del pensamiento platónico es sin duda la virtud, fin supremo de la existencia y a la vez sinónimo del conocimiento.
Aristóteles clasificó los tipos de gobierno, entre los que están la monarquía, la aristocracia, la república de la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Roma, bajo la leyenda de Rómulo y Remo, con una organización basada en la monarquía etrusca, 2 siglos más tarde, aproximadamente en el 509 a.C., se integró como república. Ahora les hablaré del pensamiento político en la Edad Media. La Edad Media tiene como característica central la estrecha vinculación con la organización agrícola autosuficiente y la fuerte jerarquía interna creada por lealtades, el feudo. El pensamiento político medieval está compuesto principalmente de las obras de San Pablo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, entre otros. En los últimos 150 años del medievo, el pensamiento político se transforma al desarrollarse las monarquías nacionales y la consecuente debilidad del papado. Sin embargo, da inicio la decadencia del feudalismo y con ello el inicio de la clase burguesa. El pensamiento político renacentista. A partir del siglo XV, se considera que la unidad política de Europa logra integrar un sistema de naciones, en el que figura principalmente el poder político-militar del rey. La monarquía restablece una serie de instituciones que habían desaparecido en la Edad Media. Uno de los cambios políticos más importantes fue también la consolidación del absolutismo de los monarcas. En este periodo, el Estado adquiere funciones específicas, entre las que se puede señalar la República, la garante de la paz, la facultad de resolución de conflictos y el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. Asimismo, el Estado asume el control y la regulación de las actividades económicas. El Renacimiento y la Reforma religiosa son las expresiones del pensamiento político del Estado moderno y el destierro de las ideas medievales. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica rompen por primera vez en siglos la unidad religiosa del Occidente. El pensamiento político de la Ilustración. Los exponentes más representativos son Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Ellos basaban el pensamiento ilustrado en un empirismo o fe a la experimentación, en la crítica racional de todo el conocimiento anterior, en el deseo de conocer el mundo, en un cierto utopismo en el que la razón y el progreso se van como ilimitados y a la vez como el único modo de que el ser humano alcance la felicidad. Ahora, el pensamiento político moderno. Como características principales, durante este periodo se presentó el armamentismo entre las potencias, sin un enfrentamiento armado directo entre estos estados. Un sistema bipolar reflejado en la ONU. Fuertes campañas propagandísticas destinadas a convencer a la población de la posibilidad de un enfrentamiento internacional. Expansión en América Latina y países subdesarrollados de unas guerrillas de ideología socialista. Los momentos más críticos de este periodo fueron la Guerra de Corea, la crisis en Suez, la Revolución cubana y los movimientos estudiantiles de 1968. El liberalismo. El siglo XIX es denominado el siglo del liberalismo. Este pensamiento es una ideología debido a que interviene en los ambientes económico, político, social, cultural y normativo. El padre de esta ideología es el economista Adam Smith, quien en su obra La riqueza de las naciones expone como principios básicos del liberalismo económico la libertad personal, la propiedad privada, iniciativa y propiedad privada de empresas. ¿Qué es el socialismo? Los socialistas europeos del siglo XIX convocaron a 4 internacionales para dialogar sobre la aplicación de la tesis marxistas como base económica y modo de producción. El socialismo establecido en Rusia en 1917 como producto de la Revolución de Octubre tuvo como principales características la propiedad social sobre los medios y la existencia de clases sociales
que ahora es diferenciada no por su capacidad económica, sino por la importancia social del trabajo realizado. Así también desaparece la explotación del hombre por el hombre, lo cual es sustituida por la explotación del Estado. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un sistema político creado para promover el liberalismo económico clásico que surgió como reflejo o contrapropuesta a la crítica del marxismo y ante la crisis económica mundial de 1929. Sus postulados más importantes son la intervención del Estado en la economía y procura el desarrollo social que garantiza la libertad política y económica individual. El totalitarismo. Estos se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad y hacer uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión con la policía secreta. El Estado y el orden global. Es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Kelsen determinó algunos conceptos que intervienen en la formación de un Estado-nación y entre estos está el orden jurídico, el territorio, pueblo, soberanía, poder del Estado y centralización o descentralización. Ahora también, la globalización ha sido utilizada para describir la dinámica actual del sistema internacional, el cual se caracteriza por un creciente grado de integración entre los distintos actores, factores y niveles que lo conforman. Entre las características del Estado destaca la población, territorio y fronteras, división de poderes, poder, funcionarios, constitución, ejército, recursos y la intervención en la economía. El orden global es un intento de formación de un solo gobierno colectivo, burocrático y controlado por sectores elitistas a nivel mundial. Por último, la relación del Estado-nación y el orden global. Los estados nacionales se han vuelto parte de un orden global fundamentalmente interconectado, marcado por intensas pautas de intercambio, así como por modelos definidos de poder, jerarquía y desigualdad. Se han desarrollado redes y relaciones transnacionales en todas las áreas de la actividad humana: los bienes, el capital, las personas, el conocimiento, las comunicaciones y las armas, así como la delincuencia, la contaminación y las creencias se mueven rápidamente y cruzan las fronteras territoriales. Muchas gracias por su atención y espero que les sean de mucha ayuda estos conceptos.